Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. En esta ocasión hablaremos sobre la época colonial como parte de la historia del Ecuador. Pues el inicio de este proceso se da con la conquista, con la llegada de los españoles ahí más o menos el 12 de octubre de 1492 en el Caribe de nuestro continente, es decir, Centroamérica. Ya hablaremos más adelante sobre la importancia de este punto de llegada. La expedición se hace pensando que se llega a las Indias, ¿verdad? Es decir, se busca incluso unas nuevas formas de llegar a la India porque había muchísimo comercio, sobre todo textil, con estos territorios y la búsqueda por llegar de una manera más fácil y por lo tanto ahorrar viaje hace que lleguen a lo que hoy conocemos como América. Y se plantea esto como un descubrimiento desde la mirada de los conquistadores. Igual se plantea la pregunta también de descubrimiento según quién, porque estas tierras ya estaban pobladas y ya existían formas de civilización humana. Esto marca un encuentro entre lo que ellos mismos determinaron como un viejo mundo, en la historia europea, por ejemplo, como historia universal humana, y este nuevo mundo que tiene una historia que no era conocida y que incluso va a resultar muy difícil reconstruir posteriormente. Estas relaciones que van a empezar a tener estos dos mundos están mediadas por relaciones de conquista y explotación que no son nuevas, que ya Europa las había inaugurado, por ejemplo, con los territorios del continente africano o con el continente asiático. Por lo tanto, no es algo exclusivo del proceso de colonización americana, sino que es más bien una usanza de la época. Esto, además, hay que entenderlo no como una expedición oficial de la corona española, sino como expediciones privadas de ciertos españoles que están también jugándose a tener éxito y riqueza, pero que por supuesto tienen la autorización de la corona española, la corona de Castilla en la época, y que pues van a buscar además llegar al Pacífico por razones que ya veremos. Desde su llegada a Centroamérica, al Caribe, van a empezar a expedirse hacia el sur del continente, desde el Istmo de Panamá, más o menos lo que hoy sabemos que es el Canal de Panamá. Pero además, ¿por qué bajan tan al sur? ¿Por qué no ir hacia el norte, por ejemplo? Se debe principalmente a rumores sobre las riquezas de los países del sur y específicamente por la presencia supuesta de el oro. Ustedes habrán incluso visto algunos dibujitos animados sobre la fiebre del oro que lleva a los españoles a buscar al Dorado, una idea de que hay un pueblo en el sur del continente lleno de oro y que por lo tanto eso va a ser la principal razón de expedición de los españoles. En 1524, por ejemplo, Francisco Pizarro y Diego Almagro recorren la costa sudamericana, es decir, del Istmo de Panamá van a ir hacia el Pacífico y a recorrer hacia el sur toda esta costa. Llegarán a la costa ecuatoriana en 1526, 2 años después, y frente a esto se encontrarán, por lo tanto, en Ecuador y en Perú, a el imperio de los incas, el incario, y le van a tener una trampa a Atahualpa. Esta trampa solo puede consolidarse debido a las alianzas locales y por lo tanto una baja defensa del imperio de los incas por asuntos que veremos más adelante relacionados con una falta de legitimidad, de concreción y de unidad cultural homogénea de todo el imperio incaico que permite, por ejemplo, estos poros y la entrada de los españoles con alianzas. Vamos a tener un héroe en particular que defiende el Incario, que es Rumiñahui, puntualmente en Quito, pero que va a perder frente a los españoles y será asesinado posteriormente. Sebastián de Benalcázar, de parte de la expedición española, fundará entonces la ciudad de Santiago de Quito. Pero entonces, ¿por qué cae tan fácil el Incario? Es una pregunta importante. Se debe a varios factores, principalmente debilidades internas que tienen con respecto a la legitimidad y a la identidad cultural común. Es decir, no había un proyecto de sociedad que defender, ni un líder legítimo por el cual morir, por ejemplo. Además, la descomposición social se acompaña de unos procesos de producción que hace que se lance la comunidad hacia la producción de riquezas más allá de la integración y la consolidación de una identidad cultural propia, lo cual pues, nos presenta divisiones políticas, descontento con Atahualpa y finalmente también por otros asuntos como la superioridad bélica y por supuesto las enfermedades hasta el momento desconocidas que llegan a afectar muchísimo a los organismos vivos y específicamente a los seres humanos del Incario. Dados estos enfrentamientos y por supuesto la victoria por todos los asuntos ya analizados de los españoles, se plantea un relato del vencedor. Pero ¿qué pasa con la visión de los vencidos? Y esto es importante analizarlo también porque al parecer la colonización, además como ha sido contada, parece ser parte de una gesta histórica y de un acto político bastante noble.
Recordemos que la entrada de los españoles y el vencimiento de los españoles, su victoria, no significa solamente un asunto con respecto a los materiales o a los recursos del lugar, sino también a la expulsión de la identidad indígena del escenario político e histórico. ¿Qué quiere decir? Que la historia entonces será construida, pero además también relatada desde la visión del español y posteriormente del criollo y mestizo, pero que por lo tanto la participación como agente político principal de los indígenas será relegada en la historia. Esta ausencia de la versión indígena de su historia y percepción. La conquista, por ejemplo, ha sido contada desde la visión de los obispos, los notables, los conquistadores y los generales, y por lo tanto se ve como una gesta noble histórica. Los vencedores siempre cuentan la historia, pero desde los vencidos se encuentran todavía las historias de resistencia, sobre todo con respecto a las costumbres de la comunidad y la propiedad de la tierra. Y así iniciamos, por lo tanto, 3 periodos de conquista colonial. El primero, la implantación del orden colonial, que lo veremos ahora. Entender que como eran expediciones privadas, los españoles que llegaban no venían con una, digamos, una relación jerárquica o una organización muy clara. Era más o menos como que los territorios y la administración de ellos pertenecía al que podía llegar antes. Y por lo tanto vamos a encontrarnos con muchísimas guerras civiles entre ellos. Es decir, un español que llegó antes, pero que se siente con el derecho de ocupar ese territorio y por lo tanto explotarlo frente a otro español que está llegando posteriormente, pero que también siente el derecho sobre esas tierras. Así que vamos a encontrar disputas constantes, por ejemplo, Pizarro y Almagro. El último derrotado y asesinado porque la disputa por Perú y está asesinado por Pizarro. Entonces Pizarro logra ponerse como el gran jefe de lo que llamaríamos el Gran Perú, que también incluiría Ecuador. Posteriormente, el hijo de Almagro, recuerden que Almagro fue asesinado por Pizarro, mata a Pizarro, venga a su padre y por lo tanto se hace con el poder en Perú, el Gran Perú, lo que hoy día también conoceríamos como Quito, Ecuador. Y por ejemplo, la corona española, preocupada porque esto va a ser bastante común, envía a Vaca de Castro como pacificador, el cual también será posteriormente asesinado por el joven Almagro. Y así nos encontraremos con un montón de desorden con respecto a guerras y enfrentamientos entre españoles y sus expediciones privadas. Por esto la corona trata de controlar esto por 2 motivos. Primero, claro, evitar el desorden y la masacre, pero sobre todo por la segunda, poder erigir su autoridad sobre el territorio y sobre los nuevos territorios y sobre todo sobre la riqueza. Así emite las leyes nuevas, por ejemplo, que eso es una demostración de control de la corona y de protección a indígenas también, que por ejemplo se les va a encargar, y además vamos a tener muchos relatos, les recomiendo consultar, de Fray Bartolomé de las Casas, que nos va a explicar un poco y nos va a relatar el sufrimiento y las injusticias a las cuales eran sometidos los indígenas, y además va a ser digamos, una persona bastante a favor del reconocimiento de la humanidad de estos. No necesariamente la corona logra controlar estas guerras civiles y estos territorios, porque los colonos se encuentran en el territorio con mucha más fuerza. Incluso verán que hay algunas expediciones de la corona tratando de exigir control de un territorio y van a perder en las manos de estos colonos privados. Por lo tanto, hay una suerte de negociación con tal de que estos colonos reconozcan a la corona, y así la corona incluso se vuelve un poquito más, digamos, flexible, por ejemplo, en el control de las injusticias contra los indígenas. La corona va a permitir muchos de ellos para poder mantener todavía relación con estos colonos. Esta colonización inicial va a estar caracterizada por 2 puntos importantes. Primero, el sojuzgamiento y despojo de los indígenas, es decir, el reclamo de la tierra y de sus recursos por parte de los españoles en detrimento de las formas de propiedad comunitaria de los indígenas. Y lo segundo, la resolución del conflicto entre los colonos. Okay. Esto va a ser bastante importante porque estos colonos van incluso a tener alianzas locales, es decir, creer que las misiones privadas de los colonos españoles lograron arrasar con toda la organización comunitaria como si fuera un asunto de españoles contra indígenas es por lo menos algo bastante reducido. Hay muchísimas alianzas y muchísimas incluso autoridades indígenas locales van a aliarse con los españoles. Primero porque eso les permite a los españoles entrar de manera más fácil, a los indígenas mantener su autoridad y sus formas de organización, y además también porque facilitaba organizar a las personas de los territorios, porque ya había una organización previa. Entonces esa organización previa se respetó y muchos cacicazgos se mantuvieron durante los españoles en alianza con ellos. Pero lo que sí buscaban era de alguna manera tener también estrategias de control sobre los indígenas, sobre todo para justificar varios de los actos posteriores. Uno de estos controles principales ideológicos va a ser la religión, y vamos a encontrarnos con la encomienda.
La encomienda consiste, ¿ok?, en que el colono que había sido asignado, o le llamaríamos encomendero, que le han encomendado a un grupo de indígenas o le han encomendado un territorio, va a lograr catequizarlos por medio de la contratación o la solicitud de la presencia de un obispo, de alguna persona representante de las partes eclesiásticas. A cambio, estos grupos indígenas van a tener que trabajar para pagarle a este encomendero por su ayuda. Es decir, hay ya una vinculación, un pago al cambio de la catequización. Y por lo tanto, estos se encontraban en deuda con este encomendero. De esta manera se van fundando, ciudades de control por parte de los colonos y también de promoción ideológica, por ejemplo, para justificar la colonización, la evangelización desde el enfoque religioso. Todo el control político e ideológico iba construyéndose en los territorios americanos a través de la fundación de ciudades, que funcionaban como auténticas villas de control y de administración, más o menos como unas grandes cabeceras cantonales o unos municipios como lo que conocemos hoy. Las primeras ciudades en fundarse fueron las siguientes. Podemos ver en Ecuador, por ejemplo, Quito, Puerto Viejo, Guayaquil, son de las primeras, y posteriormente también nos encontraremos con Sarumas, Zamora, Cuenca, Baeza, Tena y Riobamba. Estos, como les decía, funcionan como villas de control administrativo. Tenían sus autoridades religiosas y, por ejemplo, nosotros teníamos una autoridad religiosa para Ecuador, el sur de Colombia y el norte de Perú. Y, digamos, siguiendo esa jurisdicción, luego se solicita también el control de parte de la corona en estos mismos territorios. Esta forma de control administrativo que se funda en esta jurisdicción, como les digo, Ecuador, sur de Colombia y norte de Perú, le llamaremos Real Audiencia de Quito. Se mantuvo ciertos territorios indígenas, dentro incluso. Y aquí hay algo bastante interesante que estaba bastante promovido por esta reciente humanización del indígena, y era la Ley de Indias, que planteaba formas de organización y reconocía algunas formas de organización de los indígenas en el territorio. Entonces digamos que teníamos como dos repúblicas. Por un lado, la República de Blancos, normada directamente por la corona y por los acuerdos y negociación con los colonos. Y por otro lado, la República de Indios, que estaba regulada por esta Ley de Indias, en donde se respetaban ciertas formas de organización comunitarias previas. Y ahora vamos a hablar de nuestro segundo periodo, el auge colonial. Este segundo periodo de auge colonial va a estar mediado por aquellas actividades productivas que le van a dar una relevancia bastante alta a la colonización. Principalmente porque la estrategia de las encomiendas pierde un poco de importancia y no logra recaudar suficiente dinero. Recuerden que estas encomiendas hacían que se les deba al colono y una parte de esta deuda pagada también la recibía la corona. Por lo tanto, América va a dejar ese modelo de control y va a empezar a pensar en los metales preciosos y sobre todo también en las telas que se podrían producir de aquí, en relación con el mercado europeo, que estaba buscando de alguna manera una fuente, sobre todo de España, para poder posicionarse como vendedor de este tipo de metales y telas. Entonces vamos a encontrarnos con la mita. La mita es una forma de tiempo de trabajo obligatorio para indígenas varones adultos. Es decir, se le establecía, esto lo organizaba la corona, y se planteaba una jornada laboral obligatoria, trabajo forzado. Y lo que se hacía era que de ese trabajo, pues unos mitayos, como se les conocía a los indígenas que trabajaban en este régimen, trabajaban para la corona especialmente para temas administrativos políticos, como por ejemplo la creación de calles o ciertos edificios municipales, y por otro lado el resto estaban para los colonos. Recuerden que pese a ese trabajo forzado, aún se mantienen formas de tributo, es decir, de formas de impuestos a la corona. Por lo tanto, había una forma de salario orientada a que estos mitayos también tuvieran dinero para poder pagar los tributos respectivos. Y sobre todo van a concentrarse en lo textil y en la agricultura. Sobre todo van a tener una relevancia por la elaboración de paños bastante bien recibidos en Europa, en la Europa de la época. Organizado de esta manera, la sociedad colonial, si ustedes lo van a poder identificar, goza de muchísima desigualdad. Es decir, nos encontramos por un lado con los colonos y por otro lado con los indígenas. Esto va a marcar una división en el sentido de derechos, de deberes y sobre todo de control político sobre lo que pasa en el territorio. Los blancos de origen español van a estar en la cúspide
de la pirámide y en la base pues los pueblos indígenas. Los indígenas, como les decía, mantenían formas de organización, sobre todo con respecto a la defensa de la propiedad de la tierra. Esto tal vez es uno de los asuntos más importantes. Recuerden que los españoles no rompieron todas las formas de organización y respetaron muchas de ellas por conveniencia y alianza. Por lo tanto, había sectores en los cuales era muy difícil incluso despojarles de tierra, y hay casos también de éxito en donde los indígenas logran sublevarse y defender todavía su tenencia de tierra. Esta mantención de la forma comunitaria, como les digo, les permitía a los españoles entrar, tener control, cobrar impuestos, tener unas formas rápidas de comunicación a través de los mismos caciques. Así la mantienen y por lo tanto sobreviven estas formas. Estas dos repúblicas, estos dos mundos, el de los blancos y los indígenas, más allá de esos dos mundos separados, estaban imbricados. Es decir, la existencia de la República Indígena era favorable para la administración, para la comunicación y el control de los mismos españoles. Esta cercanía, como les digo, más allá de tener dos mundos, dos repúblicas que estaban bastante cercanos, va a implicar también la mezcla de estas dos culturas y de estas dos, de alguna manera, grupos raciales. Así encontramos el mestizaje. El mestizaje, ¿okay? Que generalmente, por un asunto también de quiénes eran los que guiaban o llegaban en las expediciones españolas, va a ser el encuentro entre un hombre español y una mujer indígena generalmente. Y vamos a tener entonces esta nueva clase de sujeto social en la colonización, que es el mestizo, que en algunos casos incluso logra tener bastantes privilegios reservados para los blancos, sin que esto implique que no tenga también algunas limitaciones, en donde se les plantea, por ejemplo, los mestizos como impuros de sangre, y también vamos a encontrarnos con una creciente población de esclavos negros importados para, sobre todo, los trabajos de la costa, que están orientados a temas de esclavitud. Okay. Esto, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas va a ser algo bastante interesante porque van a llegar a la costa y algunas partes de valles cálidos de la sierra. Y en Esmeraldas, por ejemplo, tendremos una sociedad de negros libres, revelados a la esclavitud, con un cierto nivel de autonomía. Por lo tanto, tenemos una división de derechos y deberes por estratos sociales, especialmente afecta a las mujeres, quienes van a estar relegadas exclusivamente a los roles domésticos. Estado, Iglesia y cultura. La relación entre estos tres poderes va a ser bastante íntima durante el proceso de colonización. El Estado, si bien estaba orientado a conservar el orden, también tenía de alguna manera una relación fuerte con la Iglesia, no solamente, digamos, de alianza, sino de incluso control sobre ella. La Iglesia estaba de alguna manera sometida al Estado. Aquí nosotros tenemos que el Papa de la época permite la creación de la figura del patronato, que no es lo que hoy día conocemos como patronato, el patronato municipal que ayuda a niños y ciertos grupos sociales. El patronato es la forma de organización que permite a los colonos, es decir, a los líderes del poder político, primero proteger y dotar de recursos a la Iglesia para sus actos, pero sobre todo controlarla. Podían cambiar la figura administrativa, la organización de las autoridades de la Iglesia a su favor, pero esto era algo especial para América. Pero la Iglesia fue tal vez una de las herramientas más potentes a largo plazo, porque ejecutaba todas las estrategias de aparato ideológico, es decir, de justificar, por ejemplo, la evangelización y el derecho de conquista. Este derecho de conquista se va a entender como la creencia fundamentada, justificada, de que el proceso de conquista, a pesar de su violencia, era necesario y era deseable. Y esto va a ser tal vez lo más importante, porque el mundo indígena va a tener no solamente de manera obligatoria, sino que además también de manera ideológica arrastrada a la creencia y justificación, no solo de la colonización, sino posteriormente del liderazgo criollo, por ejemplo. Entonces la Iglesia, entenderla en este contexto, debe ser vista como una institución cultural. Y así llegamos a nuestro tercer periodo, redefinición del orden colonial, y también nuestro último periodo. Algo cambia en el mundo, algo cambia en España y algo cambia en el proceso de colonización. Y esto es la crisis de los 1700, del año 1700. Nos encontramos que después de casi 2 siglos de explotación, en las formas que ya habíamos visto, las mitas, las minas y los textiles, se había diezmado a la población indígena. Es decir, por algunos motivos, ¿no? Sobre todo por la explotación laboral y además también por la presencia de enfermedades desconocidas, habían hecho que en 2 siglos se redujera muchísimo la población local originaria en nuestro continente y en Ecuador.
Y además España está buscando ganarse un espacio en el mundo internacional del comercio porque ya comenzaron a tener procesos de industrialización y modernización, lo cual también busca hacerse en este espacio. Recuerden que América es el espacio de producción, nunca el espacio de vivienda, pero sí el espacio de producción y explotación para las riquezas españolas. Y además los metales comienzan a escasear, hay desastres naturales y por lo tanto esto es una gran crisis económica en las colonias que ya no se vuelven tan rentables y por lo tanto se busca otra estrategia y ahí esta va a ser la consolidación del latifundio. Es decir, ante la caída del textil y los metales aparece la explotación agrícola, los alimentos como la nueva opción de riqueza española y esto por lo tanto va a hacer que los colonos volteen a ver a la tierra. Es decir, si antes habían peleado tierra de manera suave, ahora lo van a hacer de una manera mucho más fuerte, digamos, y concentrada, ¿no? Entonces esto va a ser algunos asuntos, por ejemplo, como la compra forzada en algunos casos en donde no podían generar el despojo directamente y generalmente pues el mismo despojo que se le usó a esta tierra. Recuerden que ante la crisis a los indígenas se les había planteado ya 2 siglos la necesidad de pagar tributos y esta necesidad va a hacer que, por ejemplo, se enrolen en el trabajo en haciendas. Esta necesidad de dinero va a inaugurar y no solo por el tema de los tributos, sino por otros asuntos personales, va a inaugurar una nueva forma que es el concertaje. El concertaje consiste en que este patrono de la hacienda me preste dinero y yo de alguna manera quedo endeudado con él. Y por lo tanto necesito trabajar siempre en su hacienda para poder pagar esa deuda que no será pagada durante muchísimo tiempo porque es impagable. Y esto nos muestra, por ejemplo, unas nuevas formas de como el guasipungo, que son, habrán tal vez visto el texto, el título del libro, que nos plantea, por ejemplo, que ante la deuda, incluso para poder vivir en la tierra de la hacienda, los indígenas tenían la obligación de trabajar de manera incansable para este hacendado, para este patrono. Esto en la costa va a ser especialmente importante y ustedes habrán escuchado algunas expresiones como el gran cacao, que va a mostrar esta figura del colono o criollo que acumula muchísima tierra. Hasta el momento tenemos una sociedad ecuatoriana regulada por la colonia que de alguna manera funciona para sobre todo los colonos y para los criollos, que recuerden que van a ser estos no nacidos en España, pero de alguna manera de ascendencia española. Estos colonos o criollos pues se encuentran de alguna manera con una sociedad dividida, con desigualdad, con problemas, con, por ejemplo, estos casos de muchísima injusticia como lo que se da en los guasipungos, donde grupos indígenas trabajan solamente por el derecho de vivir en su propia tierra, por espacios muy pequeños para poder dormir con sus familias, en tierras que eran propias, pero que les fueron arrebatadas por el hacendado, por el gran cacao. Todo esto va a generar que en el siglo XVIII, sobre todo de mano de los mestizos, estos que de alguna manera son de sangre impura y que también vienen del mundo indígena, van a empezar a generar una agitación intelectual y cultural que pueda poner en entredicho o por lo menos en duda si lo que estamos viviendo en el país es justo y si es digno. Y además reclamar un poco de trato más digno para estos mestizos también que vienen del mundo indígena, que tienen una vinculación sanguínea y también sentimental moral con él. La reivindicación de lo americano va a pasar, ¿no? Lo quiteño, lo propio, desde la visión de las élites criollas y además, por ejemplo, tendremos algunos personajes importantes. Hablemos de uno puntualmente, Eugenio Espejo, hijo de indígena y de un hombre indígena y una mulata, pero que logra cambiar su apellido, que era muy común en unos procesos de corrupción dentro de los registros civiles de la época, porque ser indígena te ponía en un estrato más bajo, así que mucha gente buscaba cambiar sus apellidos. Les pongo también el reto de pensar si nuestros apellidos son realmente nuestros, los de ustedes, chicos y chicas, o si algún antepasado pues hizo el cambio respectivo en el registro civil de la época. Eugenio Espejo cambia su nombre, a su apellido, a un apellido español, estudia medicina, derecho y comienza a ser muy reconocido y protegido por nobles criollos, sobre todo por los mestizos que logró ascender socialmente. Posteriormente es encarcelado, expatriado y muere bastante joven, pero así como él, habrá un montón de pensamientos que empezarán a minar desde dentro y desde los espacios más del mestizaje este orden colonial injusto y entonces empezará el fin de la época colonial. Muchas gracias.